En esta ocasión vamos a hablar acerca de los diagramas de escalera, su definición, características y simbología. Los diagramas de escalera son utilizados a la hora de programar PLC, ¿sí? Que es el tema que nos compete. Un diagrama de escalera es un esquema eléctrico estandarizado, esto es muy importante, que emplea símbolos para describir la lógica de un circuito de control. No indica la localización física de los componentes. Como una escalera física, estos diagramas tienen varios escalones. El hecho de que un componente en el diagrama se encuentre hasta el fondo no significa que físicamente, cuando está conectado, se encuentre hasta abajo, ¿sí? Es solamente un escalón donde se pone la programación. Se llama de esta manera debido a que varios de los dispositivos del circuito están conectados en paralelo a través de una línea de corriente directa o corriente alterna, como lo podemos ver aquí. Si yo veo L1 y N del otro lado, significa que está conectado a corriente alterna. Tengo línea y tengo neutro. Si habláramos de un circuito eléctrico para una casa, por ejemplo, este sería mi apagador y acá tendría yo mi foco, ¿sí? En cuanto yo pulso el apagador, como pueden ver, este espacio vacío se va a conectar y va a transmitir la línea a la lámpara que ya está conectada al neutro y va a encender. Esa lámpara le va a llegar neutro y le va a llegar línea, ¿sí? También se puede trabajar con corriente directa, ¿sí? Aquí podemos trabajar más 5 volts, por acá tierra, si estamos hablando de corriente directa, o más 12 volts tierra, 24 volts tierra y así, ¿sí? Lo cual todo en conjunto se asemeja a una escalera, en donde cada conexión en paralelo es un escalón de dicha escalera. Por ejemplo, en este diagrama de escalera tengo dos escalones, ¿sí? En el primero, donde tengo un botón pulsador o push button, por eso son estas iniciales, PB de push button o botón pulsador en español. Y acá al otro extremo tengo mis salidas. Del lado izquierdo tengo entradas y del lado derecho tengo salidas. Aquí, en esta ocasión, ya les había hablado yo la vez pasada de los relevadores, ¿sí? En esta ocasión, al pulsar yo el botón pulsador, se va a energizar este relevador R1. Al estar energizado, este contacto que se encuentra abierto se va a cerrar, ¿sí? Hagan de cuenta que hace esto y la corriente ya puede circular por aquí. Me alimenta la lámpara con la línea y del otro lado yo tengo el neutro y la lámpara va a encender. Es un simple y sencillo diagrama de escalera para controlar una lámpara con un botón pulsador. Presiono un botón, enciende la lámpara. Presiono un botón, se energiza un relevador y enciende una lámpara. Es como, por ejemplo, si en un automóvil yo presiono o muevo la palanca de las direccionales, no sé si se han fijado, se presiona la palanca de las direccionales y se escucha un... Ese es el relevador cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. Cada que cierra, la lámpara de la direccional enciende y luego se abre para que la lámpara se apague. Se cierra y se abre, se cierra y se abre. Por eso las lámparas de las direccionales o de las preventivas están parpadeando y por eso se escucha un pequeño ruidito, ¿sí? Que es el relevador físico abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. ¿Okay? La estructura e interpretación de un diagrama de escalera. Cada etapa o escalón de este diagrama está compuesta de un número de condiciones de entrada y un solo comando de salida. Es decir, yo puedo tener 5, 10 o 100 condiciones de entrada, pero solamente puedo tener una sola salida, ya sea un relevador
sea una lámpara, sea un motor, sea un cilindro, lo que sea, ¿sí? Por escalón yo solamente puedo tener una salida. Si yo quiero controlar dos salidas, necesito otro escalón, ¿sale? La naturaleza de las condiciones de entrada determinarán si la salida debe ser energizada o no. Es decir, si se cumplen las condiciones, esa salida se energiza. En este caso, ¿cuál es la condición para que la salida se energice? La condición es de que se pulse el botón pulsador. Si no se pulsa, esa salida no se energiza. ¿Sale? Ok. La interpretación se realiza de izquierda a derecha y generalmente de arriba hacia abajo. ¿Sí? El orden en el que se encuentran los escalones no determina el orden en que se va ejecutando el programa o que se va leyendo este diagrama por parte del PLC. El PLC está leyendo todos los escalones al mismo tiempo. Se puede activar el primero y el último escalón sin ningún problema. ¿Sí? Para el PLC son solamente dos entradas sin tomar en cuenta todos los escalones intermedios. Entonces, sí, que quede bien claro que el orden de los escalones no determina el orden en que va a funcionar el programa. En cada rama se analiza la conexión de los elementos de entrada y los contactos de los elementos de control y se determina qué condiciones hacen que la salida sea o no energizada. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los elementos de control como relevadores, interruptores, contactores y temporizadores emplean contactos que están interconectados en varias etapas del circuito. Por ejemplo, yo puedo tener el relevador 1 en el primer escalón y de ese mismo relevador 1 yo lo puedo utilizar en el cuarto, quinto o último escalón. Los relevadores tienen distintas entradas y salidas. Un solo relevador puede tener varias entradas y varias salidas, ¿sí? Para esto se debe indicar en la extrema derecha de cada etapa cuando un contacto hace referencia a un elemento particular. Aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de escalera, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos los dispositivos de entrada y lógica y del lado derecho tenemos los dispositivos de salida. En los dispositivos de entrada tenemos 1, 2, 3 botones pulsadores. Por aquí tengo un interruptor. Por aquí tengo un relevador. ¿Sí? Un relevador o una bobina del relevador M1. ¿Sí? Tengo una lámpara, dos lámparas y acá tengo otro relevador M2. ¿Sí? Ok. Esto es un sencillo circuito de arranque paro. ¿Sí? Cuando yo presiono el botón pulsador 1, la corriente de la línea va a circular y va a energizar M1. M1 aquí cierra, al energizarse el contacto que se encontraba abierto cierra y esta lámpara enciende. Si yo llegara a pulsar el botón pulsador 3, que es normalmente cerrado, en posición de reposo se encuentra conduciendo. Si yo lo pulso, va a dejar de conducir porque aquí se abre el circuito, se desenergiza M1 y este que se encontraba cerrado se va a abrir y me va a desenergizar esta lámpara. ¿Sale? Entonces, este ejemplo es nada más para mostrar que del lado izquierdo van todos los dispositivos de entrada y lógica y del lado derecho los dispositivos de salida. De hecho, este diagrama tiene varios errorcitos, ¿sí? Como aquí no tiene asignada una variable y demás. Pero nada más es para ver del lado izquierdo dispositivos de entrada y lógica, del lado derecho la salida. Ok. Las reglas para construir diagramas de escalera. Solo se debe demostrar
Los elementos de control y señalización, tales como interruptores, relevadores, contactores, lámparas, indicadores, etc. Cualquier otro elemento que no sea de control no tiene por qué mostrarse en el diagrama de escalera. Los componentes de salida deben de localizarse siempre a la derecha. Los componentes de entrada deben de localizarse siempre a la izquierda. Los escalones deben ir numerados. Los conductores deben ir numerados. Todos los componentes deben etiquetarse. Por ejemplo, este diagrama que yo tengo aquí, los componentes de control sí se encuentran a la izquierda, las salidas se encuentran a la derecha, hasta ahí vamos bien. Los escalones están numerados, ahí vamos bien, ¿sí? Pero no todos los dispositivos están etiquetados. Aquí tengo este que no tiene ninguna etiqueta, no tiene ningún identificador. No se sabe ese interruptor a qué esté asignado. Y ese es un problema, ¿sí? Ok. Solo se debe considerar un elemento de salida por escalón, ya lo habíamos mencionado. Se presentan solamente los contactos que están en uso. Yo ya les comentaba que un relevador puede tener varios contactos. Si es un relevador de 4 o 6 contactos y yo solamente utilizo uno, no tengo por qué poner los otros contactos en ese diagrama. Las líneas verticales siempre representan la potencia de alimentación. Este es en el estándar americano. ¿Sí? En el estándar europeo las líneas son horizontales. Aquí va la línea y aquí va el neutro. Pero estamos trabajando con el sistema americano o internacional. Entonces siempre van a ser verticales. Línea por aquí, neutro por acá. Si estoy trabajando con corriente alterna. Si estoy trabajando con corriente directa, por aquí puedo tener 5 volts, bueno, más 5 volts, y acá menos 5 volts, o tierra, ¿sale? La principal simbología para que nosotros comencemos a identificar cada uno de los elementos en un circuito de control, tenemos principalmente interruptores y pulsadores. Este de aquí es un interruptor que si yo presiono, ¿sí? Por ejemplo este interruptorcito, si yo lo presiono, se va a quedar activado, se va a quedar cerrado. ¿Sí? Se le conoce como interruptor de contacto abierto o normalmente abierto. Significa que si yo no lo pulso, no va a conducir, ¿sí? Hasta que yo lo pulse. El interruptor de contacto cerrado, ¿sí? Estos se utilizan generalmente para paros. Son aquellos que están siempre conduciendo hasta que yo los pulso ese contacto y este circuito ya, esta partecita baja y aquí ya no hay manera de que conduzca, ¿sí? Se abre el circuito. Entonces, contacto abierto conduce hasta que lo presiono. Contacto cerrado o normalmente cerrado deja de conducir cuando yo lo presiono. ¿Sale? Este es un interruptor. Este es un pulsador y este es un pulsador. La diferencia entre cada uno de ellos es que el interruptor, si yo lo presiono, se queda en ese estado, aunque lo suelte. El pulsador, yo lo presiono y aquí va a conducir. Suelto el botón y se vuelve a abrir y deja de conducir. ¿Sí? El normalmente cerrado está conduciendo, lo presiono, deja de conducir, lo suelto y vuelve a conducir. Es la diferencia principal entre un interruptor y un pulsador. El interruptor se queda activado o desactivado y el pulsador se queda activado mientras yo lo esté presionando o se queda desactivado mientras yo lo esté presionando. Son las principales diferencias. Luego vienen las lámparas, ¿sí?
Lámpara incandescente, que es un foco, ¿sí? Una señal luminosa. Acá tenemos otro símbolo para lámpara incandescente. Tenemos otro. Acá tenemos otro. Son diferentes símbolos para una misma salida. Lámparas incandescentes. ¿Sí? El símbolo más utilizado es este de aquí. Es un círculo con una tacha. Muy parecido al de a la simbología de lámpara en instalaciones eléctricas. Ahora sí, vamos con la simbología de los elementos pues de control lógico en un diagrama de escalera, como lo son los contactos. ¿Sí? Tengo este símbolo de un contacto Na. Na significa normalmente abierto. Se activa cuando hay un 1 lógico en el elemento que representa, esto es, una entrada para captar información del proceso a controlar, una variable interna o un bit de sistema. Supongamos que físicamente este contacto aquí tiene un espacio, está abierto. ¿Sí? Yo presiono un botón pulsador al cual este contacto está asignado. En cuanto lo presiono y cierra físicamente el circuito, el PLC lo que hace es, estoy recibiendo la línea o estoy recibiendo el voltaje, dependiendo con qué corriente esté trabajando. Sí, entonces lo cierro y mando la señal. ¿Sí? El contacto normalmente cerrado, siempre está conduciendo. ¿Sí? Su función es similar al contacto normalmente abierto anterior, pero en este caso se activa cuando hay un cero lógico, cosa que deberá tenerse muy en cuenta a la hora de su utilización. Esos contactos normalmente cerrados se utilizan en cuestiones, por ejemplo, de botones de paro o alguna condición que queramos que cuando se cumpla se deje de conducir. Por ejemplo, yo tengo un sistema envasador de líquido, ¿sí? Y tengo una electroválvula que se abre y empieza a soltar el líquido sobre la botella. En el nivel que yo quiera esa botella tengo un sensor. En cuanto ese sensor se active, la electroválvula se tiene que cerrar para que ya no caiga más líquido. ¿Sale? Entonces, ese sensor lo que va a hacer que cuando llega el líquido al nivel, el sensor se activa. Y al activarse, si yo le asigno un contacto normalmente cerrado, al cambiar de estado mi sensor, este contacto también tiene que cambiar de estado. Estaba cerrado, se va a abrir y deja de conducir. Y en ese momento mi electroválvula deja de soltar el líquido. ¿Sale? Entonces, contacto normalmente abierto o NA no conduce hasta que se cumple la condición. Contacto NC o normalmente cerrado está conduciendo hasta que se cumple una condición y se abre para dejar de conducir. ¿Sí? Luego tenemos la simbología de las salidas, tenemos las bobinas. De igual manera que en las entradas o en los contactos tenemos bobinas normalmente abiertas y normalmente cerradas. Las normalmente abiertas se activan cuando hay una combinación en la entrada o en la izquierda que dan un 1 lógico. Su activación equivale a decir que tiene un 1 lógico. Suele representar elementos de salida, aunque a veces puede hacer el papel de variable interna, como los relevadores que yo les comentaba. ¿Sí? Una variable interna que me permite llevar un control y manejo de toda la información que está ingresando al PLC. La bobina NC o normalmente cerrada se activa cuando la combinación que hay a su entrada, la izquierda, da un cero lógico. Su activación equivale a decir que tiene un cero lógico. Su comportamiento es complementario al de la bobina NA. Es decir, la bobina NA normalmente abierta se activa cuando se cumple una condición. La bobina normalmente cerrada se activa cuando no se cumple una condición. Por ejemplo, yo puedo tener una bobina normalmente cerrada
para indicar el paro de una máquina, que la máquina está parada, ¿sí? Entonces, esa bobina solamente va a encender cuando la máquina no esté funcionando, ¿ok? Luego tenemos las bobinas set y reset. Estas bobinas nos ayudan a mantener activas salidas o desactivarlas, ¿sí? Una vez que la bobina set, por ejemplo, se activa, está puesta en 1, no se puede desactivar si no es por su correspondiente bobina en reset. Sirve para memorizar bits y usada junto con la bobina reset dan una enorme potencia en la programación. Por ejemplo, yo les había comentado que la diferencia entre un interruptor y un botón pulsador es que si yo el botón lo presiono, conduce, suelto ese botón, deja de conducir. Pero si yo utilizo una bobina set, yo presiono mi botón, ¿sí? Presiono mi botón, conduce y esta se activa. Suelto mi botón, deja de conducir y esta bobina se queda activa. No tengo que dejar presionado mi botón, ¿sí? Si yo quiero arrancar un motor, por ejemplo, presiono el botón y el motor se tiene que quedar encendido. ¿Cómo lo voy a apagar ese botón? Pues con la bobina reset, ¿sí? Aquí le faltó una re. Con la bobina reset apago yo mi motor. Que esta bobina yo la asigno al botón de paro, ¿sí? Tengo un botón de inicio y un botón de paro. Y así sencillamente yo puedo activar una salida y dejarla activada y desactivarla sin necesidad de utilizar interruptores. Puedo utilizar pulsadores. Y también tenemos la bobina jump. Esta bobina jump me permite, si mi diagrama de escalera tiene varios escalones y yo aquí utilizo una bobina jump, ¿sí? En vez de que el programa siga revisando los otros escalones, yo le puedo indicar que se pase a otra parte del programa, ¿sí? Sin problemas. Ok. Una salida directa es esta, normalmente abierta. Una salida negada es esta, normalmente cerrada. ¿Sí? Tenemos Q2, Q1. Si yo tengo una entrada I2 que está activada, esa me va a activar la salida Q2. ¿Sí? Si esta se cierra, conduce y se activa mi salida. En cambio, si yo utilizo una lámpara o salida o bobina normalmente cerrada, aquí está conduciendo, pero mi salida está desactivada. En cuanto este deja de conducir, ¿sí? Que no llega corriente, no llega línea, no llega voltaje, ¿sí? Que está recibiendo un cero, esta se va a encender. ¿Sale? Entonces, de esa manera, yo puedo tener, por ejemplo, eh, supongamos que este es mi motor funcionando, ¿no? Mi motor funcionando. Y aquí tengo yo un contacto de mi motor. Yo cierro este contacto, mi motor empieza a funcionar, este enciende y tengo aquí una lamparita verde. Sí puedo tener una lamparita verde. Luego acá posteriormente, voy a poner lamparita verde, acá tengo el mismo contacto de mi motor con una bobina negada o cerrada que va a ser de lamparita roja. En cuanto este se desenergice, ¿sí? Que yo pare mi motor, aquí ya no va a conducir, va a encender mi lamparita roja indicando que
el sistema no está funcionando. ¿Sale? Entonces, para eso es que se pueden utilizar las directas o las negadas, es decir, normalmente abierta, normalmente cerrada. La normalmente abierta se activa cuando hay una entrada activada. La normalmente cerrada está desactivada mientras la entrada esté activada. En cuanto se desactiva la entrada, esta salida se activa. Funciona a la inversa. En los diagramas de escalera tenemos dos principales tipos de operaciones, ¿sí? Tenemos la operación en serie o AND, que en español significa y, ¿sí? Y básicamente me dice que esta salida o esta bobina se va a activar o se va a energizar si I1 e I2 están activadas. Si solamente se activa I1, por aquí no conduce, no se activa Q. Si solamente se activa I2, por aquí no conduce, no se activa Q. En cambio, si se activan las dos entradas, esta de aquí se va a activar. ¿Sí? Es una operación en serie o I o AND. ¿Sale? Tengo 0 y 0 me da 0. 0 y 1 me da 0. 1 y 0 me da 0. Solamente se va a activar cuando las dos entradas o todas las entradas que estén en el mismo escalón estén activas. ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para proteger a un operador que yo esté operando una prensa y le quiero cuidar las manos, pues hago que la manera que se active la prensa sea que el operador presione dos botones al mismo tiempo, uno con cada mano, ¿sí? Entonces, si presiona el primer botón y no presiona el segundo, la prensa no se activa. Si presiona el segundo botón y no presiona el primero, la prensa no se activa. Pero si presiona los dos botones, la prensa se debe de activar. Y él al tener las dos manos sobre los dos botones, es muy poco probable que tenga un accidente con la prensa. ¿Sí? Entonces, operación en serie, todas las condiciones se tienen que cumplir para que haya una salida. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Lo podemos hacer con contactos abiertos, como el anterior. Aquí en lugar de dos ya son tres condiciones. Entonces a lo mejor necesito que presione los dos botones con las dos manos y un pedal. ¿Sale? Para que se active la prensa. Y también podemos tener contactos abiertos y contactos cerrados en operación en serie. ¿Sí? Si esta se cumple, si aquí estoy presionando esta y estas no se desactivan, pues esta se va a activar. Pero en cuanto una de estas se active, deja de activar la salida. ¿Sí? Entonces, operación en serie, todas las condiciones se tienen que cumplir para que la salida se active. Por ejemplo, aquí yo podría tener, si la botella se encuentra para recibir líquido y todavía no llega el líquido al sensor al nivel que debe de tener y todavía no lleno mi caja de botellas, la electroválvula debe de estar funcionando y soltando líquido. ¿Sí? En cuanto el sensor detecta que el líquido llegó al nivel, esta se abre y me deja de conducir. La electroválvula deja de soltar líquido. ¿Sí? Entonces, en un escalón podemos tener varias condiciones, las cuales todas se tendrían que cumplir para que se active una salida. Y también tenemos la operación en paralelo, u OR, se le llama, en español sería O. ¿Cuál es la diferencia? No sé por qué se regresó. ¿Cuál es la diferencia con el serie? Aquí la diferencia es que cualquiera de estos dos que se cumpla va a activar mi salida. Si se activa L1, perdón, I1, que es la entrada 1, ¿sí? Si se activa I1, I2 está desactivada, la salida se activa. En cambio, si se activa I2
pero I1 no, la salida se va a activar, ¿sí? La única manera en que la salida no se activa es que las dos estén desactivadas. De esa manera. De esa manera la salida no se activa. Si las dos se activan, ¿sí? Obviamente la salida se va a activar también, sin ningún problema, que es este caso de aquí. Entonces, en serie, todas las condiciones se tienen que cumplir para que haya una salida. En paralelo, con una condición que se cumpla, tengo una salida. Por ejemplo, si yo tengo un interfón, está un timbre en la calle y tengo otro en el departamento, ¿sí? A 3, 4 pisos de altura, con cualquiera que se presione, la bocina tiene que funcionar. Si se presiona el de abajo, la persona que está abajo habla y arriba se escucha. Si presiona el de arriba, abajo se tiene que escuchar. Es decir, con cualquiera de las dos entradas se debe de activar mi salida. Esta es la principal diferencia entre serie y paralelo. En serie todas las condiciones se cumplen, si no, no hay salida. En paralelo, con una condición que se cumpla, tengo salida. ¿Sí? Aquí tengo 3 entradas, una sola salida. Tengo 2 contactos normalmente abiertos y uno normalmente cerrado. ¿Sale? Entonces, con cualquiera de estos, por ejemplo, si I1 no está activado, I2 no está activado, I5 no está activado, significa que I5 al no estar activado pero ser contacto normalmente cerrado, sí conduce y me activa. ¿Hasta cuándo se va a desenergizar? Hasta que I5 se active. ¿Sí? Se activa I5 y este que estaba cerrado se abre y deja de conducir. ¿Sí? Muy bien. También tenemos la operación negada, que es muy parecido a un contacto normalmente cerrado. Si ustedes se fijan, en este caso tengo una entrada I1 que al estar abierta, ¿sí? No está conduciendo, se supone. Pero aquí tengo una operación negada. Si yo estoy recibiendo 0 de aquí y lo niego, lo inverso de 0 es un 1 y se me activa la salida. En cambio, en cuanto yo activo la entrada 1, recibo un 1, lo convierto al inverso, que es 0, esta de aquí se me desactiva. Entonces, los contactos NOT lo que hacen es invertir la entrada a la salida. Si recibo un 1, regreso 0. Si recibo 0, regreso 1. Este es un ejemplo más de la operación negada, pero ya con dos contactos normalmente abiertos. ¿Sí? Y se fijan, todos están en serie. Entonces, si I1 no conduce, I2 no conduce, le estoy recibiendo 0, porque estos están en serie. ¿Sí? Estoy recibiendo 0, regreso un 1. Si I1 conduce, pero I2 no conduce, aquí no conduce, igual yo recibo un 0 y regreso un 1. ¿Sí? La única manera de apagar esa lámpara sería que los dos estuvieran conduciendo. Conduce, conduce, recibo un 1, regreso un 0 y esta salida se desactiva. ¿Sale? Muy bien. Bueno, esta era una operación NAND, ¿sí? Es una combinación de NOT y AND. Es decir, un circuito en serie con un NO. Y aquí tenemos una NOR, un circuito en paralelo y un NO.
Se fijan en el anterior, los dos tenían que conducir para que la lámpara se apagara. En este caso, con cualquiera de los dos que conduzca, la lámpara se apaga. Incluso si los dos conducen, la lámpara se apaga. ¿Sí? Tenemos en paralelo y anteriormente teníamos en serie. Funciones especiales de los circuitos o diagramas de escalera. Tenemos la realimentación. Se le conoce realimentación aquella función en la cual yo, por ejemplo, con un botón pulsador o con cualquier señal momentánea de entrada, dejo energizada una salida. ¿Cómo se hace? Yo presiono mi botón, supongamos que este es mi botón de arranque, ¿no? Arranque o marcha del motor. Presiono mi botón, se cierra este contacto y conduce. Se energiza Q1, ¿sí? En cuanto yo suelto mi botón, este se abre y dejaría de conducir normalmente, ¿sí? Pero como tengo la realimentación, que no es más que poner un contacto de esta bobina en paralelo, este es el camino que seguiría la corriente, ¿sí? Yo cierro aquí, conduce, este se activa. En cuanto este se activa, por más momentáneo que sea, este de aquí también se activa. Yo suelto mi botón pulsador y deja de conducir por ahí. ¿Qué es lo que hace la corriente? Pues que se viene por aquí abajo, que sí está cerrado, y se mantiene energizado Q1, que está energizando a este contacto y lo mantiene cerrado. Por eso se llama realimentación, ¿sí? A través de un contacto de él mismo se mantiene activo. Y de esa manera yo con un botón, presiono el botón, arranco el motor, ¿sí? Suelto el botón y el motor sigue encendido. ¿Cómo lo paro? Pues con un botón de paro, ¿sí? Con un botón normalmente cerrado o con un contacto normalmente cerrado, presiono yo el botón rojo, presiono el botón rojo para parar. Este contacto que estaba cerrado se abre y deja de conducir. Esta salida o esta bobina deja de energizarse y este se abre también. ¿Sí? Así es como funciona la realimentación. Se pone un contacto de la misma bobina en paralelo, ¿sí? Y más adelantito ponemos la condición de paro para que no esté siempre encendido, para que lo podamos controlar de esa manera. A esto se le conoce como realimentación. Otra función especial es el set reset que ya les había comentado anteriormente, ¿sí? En la marcha, yo presiono el botón de marcha, se energiza set y aunque suelte el botón de marcha y se abra, esta bobina se quedó seteada, se le llama, se queda encendida, ¿sí? O activada. Y no se va a desactivar el motor hasta que yo presione el botón de parada. Presiono el botón de parada, se activa el reset y me desactiva el set. ¿Sí? La función de este diagrama y este de aquí es la misma. Mantener una salida activada hasta que yo presiono un paro. ¿Sale? Activación con set. ¿Sí? Paso 1, la entrada está desactivada, la salida de set está desactivada. Activo yo la entrada I1 y el set de Q2 se activa, ¿sí? Ok, aquí ya no supe qué hice. Suelto yo
o dejo de alimentar la entrada 2 y esta se queda activada, lo que ya les comentaba, ¿sí? Luego acá en I3 tengo el paro, como está desactivado, ¿sí? El reset está activado. En cuanto yo lo presiono y activo, reset se desactiva, lo cual me desactiva al set. ¿Sale? En caso de pulsar set y reset simultáneamente, que presionen los dos botones al mismo tiempo, el reset tiene preferencia. Hay que recordar que el set, por ejemplo, es para arranque del motor, el reset es para el paro. Si yo presiono los dos, el sistema siempre le va a dar preferencia a parar el motor antes de arrancarlo. ¿Sale? En otra función especial tenemos los temporizadores. Los temporizadores son aquellos que se activan cuando yo activo la entrada, ¿sí? Le mando un 1, se activa este temporizador que yo configuro con un tiempo definido. En este caso, T10 tiene un tiempo de 10 segundos. Presiono yo mi entrada I2, se activa T10 y empieza a contar 10 segundos. ¿Sí? Cuenta 10 segundos. Aquí tengo yo un contacto abierto de T10 y una salida Q6, un contacto cerrado de T10 y una salida Q7. ¿Sí? Por ejemplo, esta Q7 siempre va a estar activada porque este contacto está cerrado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo activo I2, empieza a contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4. Al llegar al 10, este contacto se cierra, activándome Q6. Este contacto que estaba cerrado se abre, desactivándome Q7. ¿Sí? Podemos utilizar contactos abiertos y cerrados de un temporizador dependiendo de lo que queramos hacer. El temporizador se configura con un nombre y con un tiempo. En cuanto se le llega un 1 a este temporizador, es decir, en cuanto yo activo esta entrada, empieza a contar el tiempo. ¿Sí? Terminando el tiempo, los contactos abiertos se cierran, los contactos cerrados se abren. Una vez terminado el tiempo, también hay temporizadores a la desconexión que hacen lo contrario. En cuanto se activa el temporizador, los abiertos se cierran, los cerrados se abren por 10 segundos, si fuera el caso. Terminados los 10 segundos, los contactos regresan a su posición original. Entonces hay temporizadores a la conexión y temporizadores a la desconexión. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Si ustedes se fijan, este dice T-ON, temporizador a la conexión. Quiere decir que los contactos van a cambiar su estado hasta que se cumpla el tiempo. El T-OFF, temporizador a la desconexión, ¿sí? Los contactos cambian de estado mientras no termine el tiempo. En cuanto termina el tiempo, los contactos regresan al estado original. ¿Sale? Muy bien. También tenemos los contadores. Estos nos van a permitir llevar un registro de cierta cantidad de eventos. Por ejemplo, si yo tengo una embotelladora de refrescos y mis cajas son para 24 refrescos, tengo que estar contando que pasen 24 botellas para que se llene la caja, salga la caja y se reinicie otra vez el proceso para llenar otra caja. ¿Sí? Así es como nos sirven los contadores. Los contadores pueden contar hacia arriba, ¿sí? Ir incrementando 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Pueden contar hacia abajo o down, count up, count down, contar, descontar. ¿Sí? Un countdown va disminuyendo. R me sirve para resetear. Una vez que yo llegué a mis 24 botellas, saco la caja por mi banda de transporte. La caja más adelante activa algún sensor o alguna señal de entrada para que me resete el contador
y empiece a contar otra vez las 24 botellas. ¿Sí? Entonces el contador debe llevar su nombre y debe llevar la cantidad de eventos que va a contar. Y ya nosotros sabremos si cuenta hacia arriba, si cuenta hacia abajo y cuándo resetearlo. ¿Sale? Entonces, los contactos abiertos de mi contador, se fijan, C1 es el mismo nombre de aquí, es un contacto de este contador. Este se va a cerrar hasta que se llegue al 15. Mientras no se llegue al 15, va a estar una salida activada. ¿Sale? Por ejemplo, este puede ser una lámpara verde de que se está llenando la caja. En cuanto llegamos a 15, se cierra este y se prende una lámpara roja y esta obviamente va a estar apagada. ¿Sale? Entonces así funcionan los contadores. Y esas serían las principales características de un diagrama de escalera con sus componentes. Espero que les haya servido esta explicación.